Gracias, Doc. Buenos días. Bueno, en el día de hoy ella nos va a acompañar en el tema de propiedad horizontal. Ella es abogada egresada de la Universidad de Manizales, abogada del área de Derecho Civil y docente del Centro de Estudios, una amplia conocedora de este tema y pues claramente, seguramente en el día de hoy vamos a tener muchas preguntas, doctora, para que por favor entonces estemos muy atentos y podamos solucionarlas todas. Invitarlos para que por favor en el Facebook, en los comentarios, nos hagan las preguntas y podamos responderlas al final. Igualmente, por esta plataforma, por Meet, en el chat, dejen sus preguntas para que puedan ser contestadas. Bueno, doctora Elizabeth, entonces la dejo con el auditorio y estamos pendientes. Ok, doctor, muchísimas gracias. Nuevamente reitero mi saludo para todos nuestros compañeros de Derecho y Propiedad y, por supuesto, para todos nuestros invitados. Como decía el doctor Kevin, mi nombre es Elizabeth Quiseno, soy egresada de la Universidad de Manizales. Un saludo especial a todas las personas que se conectan con nosotros desde mi hermosa ciudad. El tema que vamos a tratar hoy es sobre propiedad horizontal, concretamente algunos conceptos jurídicos sobre este tema. La propiedad horizontal es un asunto que requiere muchísimo estudio. De hecho, se puede ver desde muchas aristas, desde el punto de vista jurídico, urbano, tributario. Por tanto, si hay personas que les interesa este tema y quieren ampliar sus conocimientos, yo los invito a que estén pendientes de las redes sociales y de los otros medios de comunicación de derecho y propiedad para el inicio del curso intensivo de finca raíz, donde hay un módulo dedicado exclusivamente a la propiedad horizontal y ahí pueden ampliar mucho más sus conocimientos. Entremos por favor en materia. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la propiedad horizontal? Y es una forma especial de dominio que armoniza el derecho exclusivo sobre los bienes privados y el derecho de copropiedad sobre, obviamente, el terreno en el que está sustentado el conjunto o edificio y los bienes comunes. La propiedad horizontal también implica una limitación al derecho de dominio, porque yo simplemente no puedo ejercer todos los derechos que tendría sobre mi propiedad. Por favor, pueden ayudar si les silenciar los micrófonos. Mira, que por ejemplo, que el toque no entró a asesoría. Muchas gracias. Como decía, es una limitación al derecho de dominio, porque implica que yo no simplemente puedo utilizar mi propiedad privada a mi libre disposición, sino que tenga que someterme a algunas reglas de comportamiento que están establecidas en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal, precisamente para permitir el uso y el disfrute libre de todos los copropietarios. Siguiente, por favor. La regulación de la propiedad horizontal tiene una base constitucional muy sólida. La primera es un fin constitucional legítimo que está establecido en el artículo 58 de la Constitución. ¿Qué manifiesta el artículo 58? Primero, que la propiedad tiene un fin social. Y el segundo, el artículo 58 también establece que una función social, que establece cuando en la aplicación de una ley pueda resultar un conflicto entre el interés particular y el interés general, siempre prima el interés general. Estamos estableciendo un régimen de propiedad que busca beneficiar en especial a toda la comunidad de copropietarios. Y también el artículo 334 de la Constitución, que es la que habla que si bien Colombia es un estado donde se promueve la iniciativa privada, la libertad de empresa, donde se respeta la propiedad privada, el Estado también puede regular las relaciones sociales y económicas, como es el caso de las que surgen en virtud de la propiedad horizontal. También tenemos el artículo 95 de la Constitución, que es la que habla de los deberes de los ciudadanos, entre ellos el deber de solidaridad. Esta solidaridad se entiende como un deber y como un valor, y transversaliza todo el tema de la propiedad horizontal. Ahora vamos a ver cómo el soporte, el sostenimiento de este régimen se basa precisamente en la solidaridad, porque tengo varios deberes inherentes a mi participación, no solo deberes de convivencia, sino también deberes económicos. ¿Esto qué me garantiza?
me garantiza la seguridad, me garantiza la convivencia pacífica y, por supuesto, que se cumpla ese fin social de la propiedad. Hemos hablado mucho de la función social de la propiedad, que es un principio constitucional, pero ¿eso qué implica? Implica esa función social, que debe haber un uso efectivo y responsable de los recursos, sobre todo del suelo y de la propiedad, que es bastante escaso. Y ese uso, esa propiedad privada, tiene que armonizarse con el interés general. Es completamente relacionado con el tema de propiedad horizontal para que cumpla esa función social. Toda la estructura, el edificio, el conjunto y toda su reglamentación tienen que ajustarse a la normatividad vigente, que precisamente está diseñada para respetar ese uso social de la propiedad. Ahora, ya entremos en materia. ¿Qué son los bienes privados? Son cada uno de los inmuebles debidamente delimitados, funcionalmente independientes, sobre los que yo ejerzo mi derecho de dominio y los demás derechos inherentes al mismo, como el uso, el usufructo. Estamos hablando de cada apartamento, de cada casa, cuando se trata de un condominio, e incluso de unidades más pequeñas, como un parqueadero o una bodega, que en muchos casos tienen matrículas independientes y son bienes privados. La siguiente, por favor, doctora. Bueno, de esa propiedad privada, de ese derecho de dominio que yo ejerzo sobre mi bien privado, deriva el derecho de copropiedad. Yo, obviamente, aspiro a tener una vivienda y adquiero, compro, cedo, recibo un bien privado dentro de una propiedad horizontal. Inherentemente, adquirir ese dominio, yo también estoy adquiriendo el derecho de copropiedad sobre los bienes comunes. Es inescindible y es irrenunciable. ¿Por qué hago esa aclaración? Parece muy obvia. Porque algunos de nuestros compañeros abogados han recibido consultas de personas que manifiestan que quieren renunciar a ese derecho de copropiedad y a todos los beneficios de la propiedad horizontal para no tener que pagar expensas. Entonces, eso es inescindible y uno no puede renunciar a ese derecho de copropiedad porque es inherente, viene de la mano al derecho a la propiedad de los bienes privados. Siguiente, por favor. Obviamente, ese derecho de dominio y ese derecho que yo tengo de disfrutar libremente de mi propiedad implica obligaciones. Ahí llegamos nuevamente al principio de solidaridad. Yo no puedo simplemente disfrutar de mi apartamento, de mi bodega, de mi casa libremente y sin ningún tipo de reglamentación, porque yo estoy conviviendo en comunidad y estoy conviviendo con muchas personas que tienen iguales derechos que yo. Entonces, esa propiedad privada implica obligaciones. Por ejemplo, utilizar el inmueble de acuerdo a su naturaleza. La propiedad horizontal tiene varios usos. Por ejemplo, hay edificios o conjuntos que son de uso exclusivamente residencial. En ese caso, mi unidad privada yo no la puedo utilizar por otro fin que no sea la residencia mía, de mi familia o de mis arrendatarios. Tengo que abstenerme de ejecutar actos que perturben la tranquilidad, la seguridad, la salud de mis vecinos. Esos son los eventos que generan mayores conflictos entre copropietarios. El ruido, que hago alguna reparación, que estoy haciendo remodelaciones, que estoy moviendo los muebles. Entonces genero un ruido excesivo o actos que son intrusivos de la intimidad y la tranquilidad de mis vecinos. La siguiente, por favor. También, como propietaria, ya dijimos que hay propiedad horizontal de uso exclusivamente residencial. Hay otras que son de uso comercial, como por ejemplo los centros comerciales, otras que son mixtas, que las vemos muchísimo en los conjuntos donde vivimos, que es el edificio de apartamentos, pero en el primer piso tiene unos locales comerciales exteriores. En ese caso, cuando yo soy dueño, soy propietario de una unidad privada de uso comercial, solamente le puedo dar la destinación que está contemplada en el reglamento de propiedad horizontal. Si ya se determinó que los locales 1, 2 y 3 deben utilizarse para comercio minorista, por ejemplo, yo no los puedo utilizar para una cafetería, porque no es el uso para el que están destinados en el reglamento de propiedad horizontal, y para crear ese uso debe hacerse por intermedio de una reforma. Debo ejecutar todas las reparaciones en mi inmueble. Esto también genera muchísimas consultas, sobre todo los arrendatarios. Llegan a la oficina, doctor, doctora, ¿qué hago? Si viven en arrendamiento, en un conjunto, tengo una llave que gotea, los vecinos todos los días me dicen que está humedeciendo el techo, que
que está causando daños, hablo con el dueño y me dice que eso no es problema de él, que mira, a ver, ¿yo qué hago? Que no tiene plata. No. Como propietario de bien privado y como copropietario y participante en una propiedad horizontal, yo tengo la obligación de mantener mi inmueble en buen estado, porque esos daños no solo me afectan a mí, también afectan a mis vecinos. Inherente a esta responsabilidad está la de resarcir los daños. Si por mi descuido, si por mi negligencia, cualquier tipo de omisión, yo le causé un daño a la salud o a la propiedad de alguno de los otros propietarios, yo estoy en la obligación de resarcir ese daño. Obviamente hay mecanismos para resolver esos conflictos, pero finalmente cualquier persona puede acudir ante la jurisdicción ordinaria o mecanismos policivos para garantizar la reparación de esos daños. La siguiente, por favor. También los propietarios de los primeros y de los últimos pisos no pueden realizar modificaciones. ¿Qué quiere decir? Yo vivo en el piso 9, arriba está la terraza que es de uso común y yo libremente quiero poner un barbecue. No, yo no lo puedo hacer. Lo mismo en los pisos inferiores, no puedo hacer excavaciones ni ningún otro procedimiento que menoscabe la tranquilidad, la seguridad y sobre todo la estructura del apartamento y por supuesto todas aquellas obligaciones contempladas en el reglamento de propiedad horizontal. Por favor, la siguiente. Aunque esos son conflictos entre personas, entre particulares y la propiedad horizontal, por supuesto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ya se ha ocupado de resolver esos conflictos. Desde el año 1997, o sea, anterior a la ley 675, cuando estábamos todavía bajo el reinado de la ley 182 del 48, que era el anterior régimen de propiedad horizontal, ya la Corte se ocupó de un tema muy puntual, que es la tenencia de mascotas. A mí me gustaría que nuestros participantes, sobre todo aquellos no abogados, me contaran qué piensan sobre eso. ¿Ustedes creen que es legal por parte de una propiedad horizontal de la administración prohibir la tenencia de mascotas o que es legal que incluyan dentro de ese reglamento una prohibición para tener mascotas? ¿Ustedes qué piensan? Buenos días, yo creo que no creo que sea muy legal, porque pues una mascota está diseñada para eso, para ser mascota, ¿no? ¿Y qué ley puede prohibir eso? ¿De qué persona lo puede prohibir a uno que tenga mascota? Ok, claro que sí, señor Freddy, tiene toda la razón. Desde 1997, estamos hablando que es una sentencia de 23 años, la Corte se ocupó de ese asunto. Efectivamente, casi todos nosotros no concebimos nuestra vida y nuestro hogar sin nuestras mascotas, pero para esta época se imponía una fuerte prohibición, sobre todo en la propiedad horizontal. ¿Qué determinó la Corte? Que la tenencia de una mascota es un ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y de la armonía y la intimidad familiar y personal. Por tanto, no podía ninguna disposición, ningún reglamento, ni la autoridad de ningún administrador podía privar a una familia de tener una mascota. Eso sí, estableció unas limitaciones, como que, por ejemplo, no pueden tenerse animales domesticados ni animales bravíos. Entonces, la doctora Luz Dari no va a poder adoptar ese tigrillo tan lindo que vio, porque sí está estrictamente la prohibición de tener como mascotas animales bravíos, y más adelante el Consejo de Estado también determinó que no se podía tener como mascotas animales silvestres, porque además en Colombia está prohibida la comercialización. Más adelante se ha desarrollado también algunas disposiciones que buscan regular esa tenencia y sobre todo la convivencia con las mascotas, sobre todo la sentencia T034, que indica que no se puede prohibir el uso de los ascensores con mascotas, porque es una como una interpretación así medio perversa que sean los administradores del Código de Policía, decía que ellos podían permitir el acceso, entonces creían que si lo podían permitir también lo podían prohibir. Entonces fue muy clara la Corte que no se puede prohibir el uso de los ascensores a las mascotas. Hay otro asunto que es la declaratoria de persona no grata. En el caso de esta sentencia que estamos observando del año 2002, era el típico mal vecino. No pagaba las cuotas de administración, ponía música a todo volumen, era grosero, no cumplía con sus obligaciones. Entonces, la administración del conjunto y todos sus vecinos dijeron, no, este señor
no hay más solución, vamos a declararlo personas no gratas. Ponemos en las carteleras una foto de este señor, es una persona no grata, no le hable, no le preste sus servicios, no lo ayude. Entonces el señor presenta una tutela por el derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y por supuesto el derecho a la dignidad. Este es un caso pues como muy gráfico, porque le está poniendo carteleras, todo eso, pero entre nuestros afiliados en muchas ocasiones se presentan circunstancias similares. Tuvimos, por ejemplo, el caso de uno de nuestros afiliados que sufrió un trastorno mental. En alguna ocasión tuvo una crisis muy seria y efectivamente en el conjunto donde vivía, todos los vecinos, por supuesto con la colaboración de la administración, empezaron a decir, no, esto es una persona peligrosa, ¿qué puede pasar? Mire, es agresivo, en cualquier momento le da una crisis, y nuestros hijos, si quiere alguien pensar en los niños, si quiere alguien pensar en los ancianos, en los abuelos. Entonces le hicieron un ambiente tan pesado que el señor sinceramente pensó en, tengo que vender, me tengo que ir acá porque los vecinos no quieren. ¿Qué ha determinado la Corte en ese aspecto? Efectivamente, en el primer caso, cuando una persona es morosa, cuando no cumple con sus obligaciones, la propiedad horizontal tiene sus mecanismos para cobrar y sancionar. Por ejemplo, incluirlo en la lista de morosos o privarlo de algunos servicios, pero nunca puede incurrir en sanciones que atenten contra la dignidad, contra el derecho a la intimidad, como es esta declaratoria de personas no grata y de pronto como actos que impliquen acoso o intimidación. Ya completamente con lo que le pasó a nuestro usuario y con lo que le pasa a otras personas, por ejemplo, a los miembros de la comunidad LGTBI, que en algunos lugares todavía los atacan verbalmente, los rechazan o los acosan por su forma de vestir, por su forma de caminar o de hablar, la Corte Constitucional ha sido muy clara. Incluso en esos casos podemos obviar todos los mecanismos de conciliación, el comité de convivencia, sino que podemos acudir directamente a la tutela para la protección de nuestros derechos fundamentales. Hablemos de otro tema, el comportamiento de menores. ¿Qué piensan nuestros asistentes? ¿Hay algunas reglas de comportamiento para los niños dentro de los conjuntos? ¿Alguna restricción para que jueguen, para que monten patines, para que corran? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué restricción tienen nuestros niños para jugar dentro de un conjunto? Sí, doctora. Por ejemplo, buenos días. Habla Janet Calderón, jefe de área de Derecho Público de Bogotá. Dentro del conjunto donde yo vivo hay unas restricciones para que los menores de edad jueguen o caminen sin el acompañamiento de un adulto. Esa es la que hay acá. Y que salgan del conjunto solos está prohibido. Ese es mi aporte, doctora. Ok, doctora, muchas gracias. Esa sentencia se refería concretamente a un conjunto donde se genera una agenda y se anotaban todos los comportamientos de los niños y decían ellos, ante tantas cosas acumuladas vamos a sancionar a los papás. Pero ¿cuáles son los comportamientos que ellos señalaban? Los niños corren, montan en triciclo, hacen mucho ruido, a la gente no le gusta que salga corriendo, cuando llegan del colegio llegan haciendo un bullicio impresionante. En ese sentido, ¿qué reguló la Corte? El comportamiento de los menores puede ser sancionado en un momento determinado cuando eso implica un quebrantamiento a la seguridad y a la tranquilidad. Digamos, los niños que se ponen a jugar y quiebran un vidrio o correteando en los parqueaderos nos rayan un carro. En ese sentido, sí hay lugar a sancionar, por supuesto, a los padres que son los representantes, pero de ninguna manera ningún reglamento o disposición puede prohibir a los niños sus juegos, porque además en este país los niños son objeto de especial protección constitucional y dentro de su libre desarrollo y todo lo que tienen que hacer para crecer sanos y felices se incluye jugar. Entonces en ningún momento puede restringir esos juegos siempre y cuando no atenten contra la seguridad de las demás personas. Hay otro tema también así bien candente, que es el de los oficios religiosos dentro de la propiedad horizontal. Puede tenerse a gran escala, como en las propiedades horizontales comerciales, que en muchos locales operan, por ejemplo, algunas iglesias cristianas, o en un centro comercial aquí cercano, que en el parqueadero se oficia pues la Eucaristía católica todos los domingos. También puede presentarse que en el interior de los apartamentos las personas tengan grupos de oración y hagan pues recen el rosario, canten, otro tipo pues de ceremonias según su credo que pueden implicar
perturbación para los vecinos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podemos regular cómo podemos armonizar esos derechos? El derecho a la tranquilidad con el derecho a la libertad religiosa. Pusieron a pensar. Bueno, en este caso el Consejo de Estado ya dirimió esa diferencia. Ambos son derechos que no se pueden conculcar. El derecho a la libertad religiosa es fundamental. A ninguna persona podemos privarla que ejerza y exprese libremente sus creencias. ¿Qué pasa? Este ejercicio no puede perturbar la intimidad ni la tranquilidad de las demás personas. Por tanto, sí se pueden celebrar oficios religiosos dentro de la propiedad horizontal. Personas sí pueden celebrar este tipo de ceremonia siempre y cuando los niveles de ruido sean bajos y no perturbe la tranquilidad de sus vecinos. Finalmente, plantas ornamentales. Esto es un tema pues así que uno diría que muy obvio, pero pues y hay varias personas, señoras, señores, que tienen unas plantas hermosas en sus apartamentos, no les caben, y van y las ponen al lado del ascensor. Y hubo una persona a la que le contrarió y sufrió tanto porque le hacían quitar sus maticas que llevó el asunto hasta la Corte Constitucional. Ahí fue muy claro. Las zonas comunes son para el disfrute de todos y yo no puedo obstruir el paso ni siquiera con este tipo de elementos. El siguiente, por favor. Ya hablamos pues ampliamente de los bienes comunes, de los bienes privados. Ahora vamos a hablar de los bienes comunes. Son esas partes, esos elementos del edificio que incluyen, por supuesto, el terreno, toda la estructura y todos aquellos bienes que pertenecen pro indiviso a todos los propietarios. O sea, todos somos dueños de absolutamente todo de acuerdo a nuestro coeficiente de copropiedad y que por supuesto sirven para darle soporte, para garantizar la existencia, la estabilidad y el funcionamiento de la propiedad horizontal y por supuesto que nos facilita el uso, el goce, la explotación de nuestros bienes privados, porque obviamente cómo vamos a acceder al apartamento que tenemos en el 7º piso si no contamos con los ascensores, o cómo vamos a garantizar la seguridad y la tranquilidad si no contamos con algunas porterías y otras zonas de seguridad. El siguiente, por favor. Estos bienes comunes que ya dijimos garantizan la existencia, el funcionamiento y la seguridad de la propiedad horizontal, tienen algunas características, son indivisibles. Por ejemplo, yo no puedo decir, esta esquina del pasillo le va a pertenecer a la doctora Jimena Vélez del apartamento 101, y esta otra esquina y esta escala le pertenece al doctor Jorge Chacón del 202. No, esos son indivisibles, nos pertenecen a todos y todos podemos disfrutar. Son inalienables cuando son bienes esenciales, que ya vamos a explicar cuáles son, y son inembargables. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una deuda con un banco, el banco hace la investigación de bienes y se da cuenta que tengo un apartamento en una propiedad horizontal tal, que implica, como ya dijimos, un porcentaje o una copropiedad en las zonas comunes. Mi acreedor no puede perseguir mi participación en esas zonas comunes porque son bienes inembargables. Siguiente, por favor. Ya dijimos, dentro de estos bienes comunes hay unos bien particulares, que son los bienes de uso exclusivo. Prácticamente ahí estaríamos como en medio entre los bienes privados y los bienes comunes. ¿Por qué razón? Porque estos son bienes, valga la redundancia, como por ejemplo algunas terrazas, caso muy reiterativo, el de los parqueaderos de uso exclusivo, algunas cubiertas, que si bien hacen parte de todo el inmueble, de los bienes comunes, han sido destinados para el uso y el disfrute exclusivo de un copropietario. Generalmente esa destinación viene desde la misma escritura de conformación. Se determina que para el apartamento 205 se asigna el uso exclusivo del parqueadero B18, por decirlo de alguna forma. O también puede incluirse como reforma al reglamento de propiedad horizontal. Esos son bienes que no son esenciales para la conservación de la propiedad horizontal y que por su naturaleza pueden ser asignados de manera exclusiva a un copropietario. Siguiente, por favor. Obviamente, ese uso exclusivo implica unas obligaciones, como también las implica la propiedad privada. Soy responsable de su conservación, de su mantenimiento, que no le cause daño a los otros copropietarios, y sobre todo, si desde el momento en que compré
no adquirí ese uso exclusivo y se adquiere después, yo debo compensar económicamente la propiedad horizontal por ese uso exclusivo. Dentro de los bienes comunes también están los esenciales, que son aquellos que son absolutamente necesarios para la existencia de la propiedad horizontal. Son los que garantizan la estabilidad, la conservación, la seguridad. Por ejemplo, el terreno sobre el que está sentado el edificio es un bien común esencial. Las instalaciones de los servicios públicos, las cubiertas, todas las zonas de acceso, de zonas de circulación son bienes esenciales, los cuales se compromete la existencia y el libre uso de la propiedad horizontal. Esos tienen unas características características especiales, esos son inalienables, son indivisibles. Hay otros que son no esenciales, también hacen parte de los bienes comunes, pero no son tan necesarios para la conservación. Y respecto a esos, la propiedad o la asamblea de copropietarios puede tomar algunas decisiones. Por ejemplo, puede desafectarlos. ¿Qué quiere decir que los desafecta? Que ya no son parte de la comunidad, ya no son bienes de los copropietarios, sino que pasan a formar parte del patrimonio de la persona jurídica de la propiedad horizontal, y que incluso esta propiedad horizontal puede tomar determinaciones económicas respecto a los mismos, como venderlos, arrendarlos, cederlos, y dentro de eso hacer parte del patrimonio. Siguiente, por favor. Hay unos bienes que por su naturaleza esencial, como ya habíamos dicho, nunca, jamás pueden ser entregados para su uso exclusivo. Por ejemplo, los parqueaderos de los visitantes. Esos siempre van a ser para el uso común. Los accesos, las vías de circulación, los salones comunales. Eso siempre deben ser para el uso de toda la comunidad. Las áreas de recreación, de deporte y todas esas zonas que por sus características son para el uso de todos. Esos por ningún motivo pueden ser entregados en uso exclusivo. Y si por alguna razón en alguna asamblea eso se decidiera, puede ser impugnado, como veremos más adelante. Siguiente, por favor. Hemos hablado mucho del coeficiente de copropiedad. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es la proporción o cuánto vale o cuánto equivale mi derecho como propietario de bien privado dentro de la comunidad. O sea, yo soy copropietario, mi coeficiente de copropiedad es un 0.1%. ¿Por qué razón? Porque mi bien o mi unidad privada equivale a un tanto por ciento del total de la construcción. ¿Qué implica ese coeficiente de copropiedad? No solo cuánto vale o cuánto equivale mi derecho, sino también que en ese porcentaje yo debo contribuir con la conservación y con las expensas comunes para el sostenimiento de la propiedad horizontal, y también es el porcentaje de participación en la Asamblea General. Generalmente ese coeficiente ya viene determinado desde la escritura de constitución de la propiedad horizontal. Determina el apartamento 101, tiene un coeficiente de 0.18. Ya el apartamento 905, que es mucho más grande, tiene uno de 0.34, algo así. Entonces, con ese porcentaje de que yo participo en las decisiones y basado en esas que yo debo aportar a las expensas comunes. Siguiente, por favor. Bueno, ya hemos hablado mucho de la famosa escritura de constitución de la propiedad horizontal. ¿Qué es eso? Es la forma como nace la propiedad horizontal como persona jurídica viva. Hablamos que ya tenemos una estructura física que por supuesto cumple con toda la normatividad urbana, con la licencia de construcción, con los permisos para servicios públicos, obras de urbanismo, todo. Ahora tenemos que legalizarla como persona jurídica. Eso se hace por intermedio de un instrumento público, que es una escritura, donde deben establecerse todas las características de esa propiedad. El nombre, el domicilio, por supuesto, debe asignarse muy bien los índices de copropiedad y algunos otros anexos que están contemplados en la ley, pero pues no nos vamos a extender mucho. Esa escritura se otorga y se debe inscribir en el certificado de la matrícula inmobiliaria, que aparezca en el certificado de libertad y tradición, tanto a la mayor extensión, porque obviamente es un inmueble que tiene una mayor extensión, así como las matrículas individuales de cada una de las unidades particulares. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de esta persona jurídica? Es de naturaleza civil y sin ánimo de lucro. Incluso si genera algunas actividades económicas, como ya había dicho, que puede arrendar o puede enajenar algunos bienes, eso no le desdibuja su naturaleza de persona sin ánimo de lucro. Esto tiene consecuencias sobre todo contables.
Por ejemplo, tiene la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales y tampoco debe cancelar el impuesto de industria y comercio, en regla general, por regla general, pues. Es un nombre de razón social o su denominación corresponde al nombre del edificio. Todas las propiedades horizontales deben tener un nombre que las distinga de las demás. Y por supuesto, como todas las personas, tiene un domicilio, que en este caso será el municipio o distrito donde se localiza. Siguiente, por favor. Hay un procedimiento que genera muchas confusiones entre la gente. La persona jurídica de la propiedad horizontal nace con el solo hecho de la constitución de la escritura y la inscripción en el certificado de libertad de tradición. Esas son las únicas formalidades necesarias para que nazca la persona jurídica. ¿Qué pasa? Es obligación del administrador o de la persona que en ese momento lleve la administración de la propiedad horizontal tomar esa escritura y llevarla a inscribirla en la alcaldía municipal o en la oficina que delegue esta alcaldía. Por ejemplo, aquí en Bogotá es Secretaría del Hábitat. Ellos toman esa información, inscriben y son los encargados de expedir el certificado de existencia y representación de la propiedad horizontal como cualquier otra persona jurídica. O sea, no vamos y pedimos a Cámara de Comercio el certificado porque ellos no son los encargados de esa información, sino en la alcaldía. Esto ha inducido a muchos errores. Hay muchas personas que llaman, es que yo le voy a poner una queja a la propiedad horizontal en la alcaldía. Es que porque ellos son los que los regulan y los controlan. No, las alcaldías no ejercen esa función de vigilancia. Ellos simplemente reciben y expiden ese certificado. Siguiente, por favor. Como toda persona jurídica, tiene unos atributos inherentes a esa personalidad, y entre esos está el patrimonio. ¿Qué conforma el patrimonio de la propiedad horizontal? Primero y principalmente esas expensas comunes con las que todos colaboramos al sostenimiento. También las multas que se imponen a los copropietarios por las infracciones al reglamento de propiedad horizontal. Obviamente una persona, un administrador juicioso, debe mantener ese dinero dentro de una cuenta o dentro de cualquier otro producto financiero. Y esos intereses hacen parte del patrimonio. También un fondo de imprevistos, que ahora veremos qué es, y cualquier otro ingreso que reciba la propiedad horizontal por dentro de el cumplimiento de su objeto social. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de las famosas expensas comunes, lo que todos llamamos las cuotas de administración. Esa es la participación que yo tengo en el sostenimiento de la propiedad horizontal y también es una de las máximas expresiones del principio de solidaridad. Porque mi obligación de participar en esas expensas comunes no es según lo que yo pueda, lo que quiera dar o lo que yo use. Es según el coeficiente de copropiedad. Entonces yo debo contribuir al sostenimiento, a la seguridad, al funcionamiento de la propiedad horizontal, independiente de que yo quiera ejercer todos mis derechos como copropietaria. ¿Por qué razón hago esa aclaración? Porque también hay algunas personas que nos dicen eso, vamos a enviar un derecho de petición para que no me pongan a pagar administración, porque yo no uso el gimnasio, yo no uso el parqueadero, entonces ¿yo por qué pago? ¿Yo por qué pago? Porque esa es una obligación inherente a mi derecho de propiedad, mi derecho de dominio de un bien particular y el necesario y consecuente derecho de copropiedad. Siguiente, por favor. Por supuesto, es una obligación legal. Esto no es potestativo, es legal y yo debo cumplir. Ante ese incumplimiento, ¿cuáles son las medidas que tomo? Primero, el retardo en el cumplimiento. El retardo origina unos intereses de mora. Hay algunos edificios, propiedades horizontales que dan un beneficio por pronto pago. Y dentro de los 10 primeros días yo pago, me genera un descuento. Pero si yo no pago, esa cuota morosa me genera un interés. ¿Y qué dice la norma? Primero, lo pueden determinar en el reglamento de propiedad horizontal, obviamente, pero si eso no se determina, es igual al interés que fije la superintendencia bancaria todos los meses. Mientras persista ese incumplimiento, a los morosos se les puede publicar en las listas. Eso no atenta, ya lo veremos más adelante, eso no atenta contra ningún derecho, porque ahí lo que está en juego es el bienestar de toda la comunidad. Pues a los morosos se les puede publicar en la cartelera. Hay algunos que son muy discretos, solamente ponen torre de apartamento, debe 50 millones. Hay otros que no. Con nombre, apellido, cédula, nos dicen quiénes son los morosos. Y en el acta de la asamblea, incluso en la citación para la asamblea, también se pueden incluir los morosos.
Y finalmente, si no paga, si no le da pena que lo publique, si definitivamente no paga, la propiedad horizontal en cabeza de su administrador está en toda la potestad de iniciar un proceso ejecutivo singular. En este caso, ¿cuál es el título ejecutivo? Es una certificación que expide la administración señalando claramente cuáles son cada mes, cada una de las expensas en dinero y en tiempo que se debe, y ese es el título ejecutivo. Por supuesto, es un proceso ejecutivo normal, con todas las medidas cautelares que se pueden solicitar, y por supuesto la persona demandada tiene derecho de contradicción y de defensa. Siguiente, por favor. Esa persona, ya dijimos que ese patrimonio también lo conforma el fondo de imprevistos. Hablamos rápidamente sobre eso. Es un fondo que se crea con el 1% de las expensas, con lo que queda pues de cada ejercicio contable cada año, y que es determinado precisamente a eso, a solventar algunos gastos imprevisibles de la propiedad horizontal. Con este cuento de la emergencia económica, las propiedades horizontales obviamente vieron disminuido su recaudo de forma dramática. El decreto 579 del 15 de abril, que reguló algunas de estas situaciones en virtud de la emergencia, permitió que hasta el 30 de junio la propiedad horizontal que haya visto disminuido ese recaudo pueda tomar del fondo de imprevistos para esos gastos ordinarios que generalmente se suplían con las cuotas normales, bastando únicamente la aprobación del Consejo de Administración, que obviamente cuando uno quiere disponer del fondo de imprevistos requiere la aprobación de la Asamblea. En este caso, tratándose de la emergencia, solamente sería con autorización del Consejo, pero ojo, eso no implica que nos condonen cuotas de administración. Hay muchas personas que interpretan a su acomodo el decreto y dicen, bueno, vamos a tomar el fondo de imprevistos y nadie me vuelve a pagar administración. Eso no es cierto. Esta norma también trae algunas facilidades, como por ejemplo congelamiento de intereses o que se llegue a acuerdos, pero en ningún momento autoriza que no se paguen las cuotas de administración. Esta es una obligación inherente a la propiedad horizontal y vigente en todo momento. Siguiente, por favor. Respecto a las expensas comunes, también la jurisprudencia se ha ocupado porque son muchísimas las dudas que surgen. Hablemos primero de la solidaridad entre el anterior y el nuevo propietario. Esto generaba muchísimos conflictos que las notarías muy bien han sabido resolver solicitando el paz y salvo de administración antes de autorizar cualquier acto de disposición respecto a un bien sometido a propiedad horizontal para vender, para hipotecar, si se va a hacer una liquidación de sociedad conyugal, una sucesión. Las notarías generalmente nos están solicitando ese paz y salvo precisamente para evitar esos conflictos, porque la ley 675 lo establece y es legal que haya solidaridad entre el anterior y el nuevo propietario. ¿Qué quiere decir? Si yo compro un apartamento, tiene una deuda de 1 año en cuotas de administración, yo me hago solidaria con esa deuda, así la haya adquirido el anterior propietario. Si me permitieron hacer la compraventa y se pudo llevar a cabo todo el ejercicio de la tradición, yo me hago responsable y debo pagar. Esa norma fue demandada por inconstitucional y la Corte que dijo no. Y eso es perfectamente viable y legal porque lo que se trata es de proteger el patrimonio de toda la propiedad horizontal. La otra sentencia la sentencia de unificación 501 del 2001 se ocupó de algunos asuntos relacionados con esas sanciones. Por ejemplo, a mí me pueden suspender algún servicio por mora. ¿Ustedes qué creen? O sea, obviamente los servicios que me presta la propiedad horizontal, como citofonía, recolección de basuras, ¿qué creen? ¿Sí se pueden suspender? Bueno, doctora, de lo que me pasa a mí acá en la propiedad horizontal, donde yo vivo, es que ellos suspenden, por ejemplo, el servicio de correspondencia. Cuando no paga la administración, lo cierran y lo ponen en una caja al lado. Ese servicio, por ejemplo, ya no lo prestaría. El servicio de recolección de basura, sí, no, porque ese servicio obviamente es público, hace parte del alcantarillado. Eso es lo que tengo conocimiento. Pues doctora, allá le están vulnerando un derecho, porque la Corte Constitucional ha dicho que no se puede suspender el servicio de correspondencia, porque ese es esencial. Sí nos puede suspender algunos servicios. Por ejemplo, el de recolección de basuras, yo no sé en qué edificio hacen eso. Aquí no, aquí uno tiene que ir hasta el chute y llevar la basura. Pero hay algunos edificios donde las propias personas de mantenimiento y de seguridad iban puerta a puerta y recogían la basura.
ese servicio se puede suspender a los morosos. También el uso, por ejemplo, de los salones comunales o de algunas zonas comunes se pueden suspender. Los que no se pueden suspender son aquellos esenciales, como el de citofonía, el de correspondencia y por supuesto tampoco se puede interrumpir el uso de los servicios públicos domiciliarios. Lo de la lista de morosos, eso sí que ha sido de amplia discusión. Ya ha reiterado la Corte, no atenta contra el derecho a la intimidad, no atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, no atenta contra el debido proceso, porque ahí lo que está en juego son los derechos de todos los copropietarios y de la propiedad horizontal. Y el hecho de que haya algunas personas que no contribuyan con esas expensas vulneran el derecho de todos los demás y los demás están en el derecho y pueden saber y pueden conocer cuáles son las personas que no están colaborando con esas expensas. Restringir el acceso a la vivienda jamás. Bueno, eso también en razón a una tutela de unas personas que decían que llegaban con sus carros y no les permitían ingresar el carro, que tenían que dejar el carro en cualquier lado y ellos entrar caminando porque eran morosos. Y la Corte también dijo que no se puede restringir el ingreso a los apartamentos, mucho menos a las áreas privadas, porque estén en mora. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos de los órganos de dirección de la propiedad horizontal, que son básicamente tres. Primero, el administrador, que es quien tiene la representación legal de la propiedad horizontal y es quien en términos generales realiza todas las gestiones cotidianas para la manutención y para el funcionamiento de la propiedad. Segundo es el Consejo de la Administración, que ya veremos que es potestativo en algunos conjuntos. Y finalmente el órgano supremo, el que toma todas las decisiones, es la Asamblea General, que es la que refleja la voluntad de todos los copropietarios. Empecemos a hablar de la Asamblea de Copropietarios. La siguiente, por favor. La Asamblea está constituida por todos los propietarios de los bienes privados o por sus delegados y representantes. Por favor, yo sé que es muy tedioso ir a una asamblea. Es larga, es mortificante ver a todo el mundo peleando, parecen partidos políticos, uno toma un bando, otro toma el otro, a veces se insultan, es muy mortificante, pero es preferible aguantarse una vez al año en el problema y no sufrir, por así decirlo, todo el tiempo por las decisiones que ellos tomaron y que en algún momento podemos haber discutido. Es muy usual que haya una persona que está muy activa y llega a la asamblea con 50 poderes. No es que todos los del edificio me dieron poder porque no querían venir. En ese momento estoy delegando mi capacidad de decidir el curso de la copropiedad a una tercera persona. Como ya decía, el voto o la participación en la asamblea no es por cabeza. Puede que los propietarios de un inmueble particular sean 5, pero no quiere decir que su participación sea individual, sino que es según el coeficiente de copropiedad que represente cada unidad particular. Importantísimo, las decisiones que adopta la Asamblea General son obligatorias para todos. Es obligatorio para el que asistió, para el que no asistió, para el que votó a favor, para el que votó en contra, para el que le importa o el que no le importa. Son obligatorias porque ese es el mandato legal que tiene la Asamblea. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la función de la Asamblea General? O sea, ¿cuáles son aquellas funciones o aquellas decisiones que solamente puede tomar la Asamblea, que solamente es legal que las tome la Asamblea? Por ejemplo, nombrar el administrador, a los miembros del Consejo de Administración, el Comité de Convivencia, es el que debe aprobar los estados financieros. O sea, el administrador presenta estados financieros y es la Asamblea el que los aprueba o el que los rechaza. También es el que debe aprobar el presupuesto anual del edificio. O sea, en la asamblea nos presentan un plan de gastos, un presupuesto, un plan de compras, y es la asamblea la que debe aprobar. Eso no es potestativo ni es una facultad del administrador, es la asamblea el que debe aprobar y, por supuesto, el administrador en la ejecución debe ceñirse a lo que aprobó la asamblea. Siguiente, por favor. También es el que aprueba la disolución o liquidación de la persona jurídica. Si definitivamente por destrucción física o por las razones que sea vamos a liquidar la persona jurídica, es la asamblea, que además con un quórum calificado del 70% el que puede decidir eso.
También la reconstrucción del edificio, es que son bienes que incluso con mantenimiento y cuidado muchas veces por su antigüedad tienden a destruirse. Entonces yo sigo teniendo mi derecho de propiedad, pero la casita se me está cayendo. Entonces en este momento la asamblea es la que debe decidir que se haga esa reconstrucción y cuáles son los ingresos que se deben utilizar para eso. Entonces también es la asamblea la que decide la imposición de cuotas extraordinarias o expensas extraordinarias. Siguiente, por favor. ¿Cómo se da esta asamblea? Primero, es absolutamente necesario que cada año haya una asamblea ordinaria. ¿Qué dice la norma? Ellos dicen que dentro de los 3 meses siguientes al cierre del año contable, o sea, va más tardar el 31 de marzo. Esa es obligación del administrador citar a esa asamblea y notificar a cada uno de los propietarios o de las unidades con 15 días de antelación. ¿Qué dice la norma? Si el administrador se nos durmió y no citó a la asamblea, necesariamente debe celebrarse el 1 de abril. Esta es la asamblea ordinaria, la que todos los años debe hacerse para aprobar estados financieros, para aprobar presupuesto. Hay otras asambleas extraordinarias por situaciones que se presentan que vulneran el disfrute de esa propiedad. Por algún acto de urgencia. Esa la puede citar el administrador, el consejo de administración, el revisor fiscal o un número plural de propietarios, y en esa debe ceñirse al orden del día. O sea, dijimos que la reunión extraordinaria la citamos porque no estamos conformes con la manera como el administrador está administrando los bienes. La asamblea se circunscribe a eso. No podemos hablar que las materas, que el revisor fiscal, que el vecino que me está tirando basura, no. La asamblea se circunscribe al tema que se relacionó en el orden del día. Obviamente, se siguen las mismas reglas. Siguiente. Vamos a andar a un tema bien denso, que es el tema del quórum. Cuando se convoca la asamblea, se debe notificar a todos. Por esta época están muy de moda las asambleas virtuales. ¿Por qué? Porque sencillamente por esta situación de pandemia, donde es obligatorio el aislamiento, no podemos reunirnos todos en un salón cerrado a hacer la asamblea. Se hacen virtuales. Estas asambleas, la mayoría adolecen de nulidad. ¿Por qué razón? Porque las plataformas virtuales no nos permiten el acceso a más de 300, 200 o 300 personas. Por ejemplo, en un edificio donde son 500 unidades, 500 derechos que se representan, no podemos dejar por fuera tanta cantidad. El quórum deben estar invitados y se le debe permitir el acceso al 100% de los coeficientes de propiedad. Cuando se habla que hay quórum deliberatorio, o sea que se puede empezar la asamblea, cuando se verifica que está la mitad más uno de esos coeficientes. Digamos que es un edificio de 100 apartamentos y cada uno tiene el mismo coeficiente, 1%. Si hay 49 propietarios, la asamblea sencillamente hay que suspenderla y hacer segundo llamado. Si hay 50 también, porque está la mitad táctica. Porque hay 51, 52, 60, 90, sí se puede hacer porque ya superamos ese quórum. El que representa realmente el problema y el dolor de cabeza es el quórum decisorio. Yo sé que todas estas asambleas, cuando nos va bien, se demoran 5 horas. Y cuando se empieza a decidir, son 6, 7 horas, la gente está cansada, necesita ir a sus casas, tienen que irse por alguna razón, tienen dolor de cabeza, la gente no se queda. Pues el quórum inicial siempre disminuye. Ahí es cuando entra una controversia que tiene varias vertientes y varias interpretaciones. Primero, hay quienes dicen, el quórum que estaba al principio de la asamblea se tiene que mantener. Volviendo al ejemplo inicial, si de los 51 que teníamos se nos fueron 3, ya nomás tenemos 48, suspender asamblea. Hay otros que tienen otra interpretación más amplia. Es decir, ese inicial es el quórum deliberatorio. Ya cuando llega el momento de decisión, tomamos la misma gente. Empezamos la asamblea con 51. El quórum para decidir ya no van a ser esos mismos 51, sino la mitad de los que están. Entonces, en este caso, con 26 personas que voten positivamente, se pueden aprobar las disposiciones. Eso da para muchísimas discusiones y en el corazón de la misma asamblea, ese siempre es la pelea. ¿Tenemos o no tenemos quórum? Obviamente hay personas interesadas y el mismo administrador, consejo de administración están interesados en que aprueben. Entonces, generalmente se van por la segunda hipótesis. Pero una persona que crea que eso no es correcto y que se debe mantener el quórum inicial puede impugnar esa acta. ¿De qué forma? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Cuando yo no soy, la impugnación de decisiones de asamblea se lleva por un proceso judicial. No se hace directamente ante la asamblea ni ante ningún otro órgano de administración. Se hace a través de un proceso jurídico que se denomina impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios. Ojo, ese es un proceso que tiene un término de caducidad sumamente corto, son 2 meses. A partir del día en que se celebró la asamblea, si usted no está de acuerdo con las decisiones, puede impugnar esa asamblea. Lo puede hacer el administrador, lo puede hacer el revisor fiscal o lo puede hacer cualquiera de los copropietarios. Pero no es que aprobaron una cuota extraordinaria y yo no la quiero pagar e impugno. Que decidieron que el dinero se va a utilizar para poner sombrillitas en la piscina y yo no quiero y por eso impugno, no. Yo impugno esas decisiones es porque no se ajustan a la ley o porque no se ajustan al reglamento de propiedad horizontal, por ejemplo, lo que habíamos dicho, se va a ceder o se va a desafectar un bien que es esencial, o van a ceder para el uso exclusivo un bien que por esa naturaleza no lo tiene, o a título gratuito sin que haya una compensación. Cuando esas decisiones que toma la asamblea no son armónicas con el reglamento, o sencillamente el quórum que decidió no era legal, es cuando se puede impugnar ese acto. Siguiente, por favor. Bueno, hablemos aquí así corrido del Consejo de la Administración. Como dijimos, cuando el edificio propiedad horizontal lo conforman menos de 30 bienes privados, pueden decidir no tener Consejo de Administración, pero siempre es recomendable tenerlo porque nunca es bueno que se concentre tanto poder en una sola persona, en cabeza pues del administrador. Las funciones no están tan claramente determinadas, sino que son aquellas que el reglamento de propiedad horizontal le quiera adjudicar. O sea, en el reglamento se puede dividir cuáles funciones son del administrador y cuáles son del Consejo de Administración. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y ahí pues que las funciones determina la asamblea. El administrador, bueno, aquí venimos al coco, el amigo de todos, el administrador del conjunto. ¿Cuál es la naturaleza de este cargo? Es el representante legal de la persona jurídica. Por eso al administrador lo nombra la asamblea y esa acta debe inscribirse ante la alcaldía para que cuando solicitemos el certificado de quién es el representante legal nos puedan dar una información actualizada. Es la persona que tiene a cargo el manejo del conjunto. Es el que toma las decisiones de corto plazo y las del día a día para el manejo de la propiedad horizontal. Es el que celebra los contratos en nombre de la administración. Es el que contrata al personal de seguridad, el que suscribe el contrato con la empresa de seguridad, es el que suscribe los contratos de arrendamiento de los locales comerciales, o sea, es la persona que encabeza la propiedad horizontal, suscribe todos esos actos jurídicos. Por eso su responsabilidad es grande. Responderán por el dolo, obviamente cuando hay una conducta dolosa, digamos un mal manejo de los recursos, incluso culpa leve o grave, o sea, cuando ocasionen daños a la persona jurídica por su descuido, por su negligencia, porque no quiso hacer el mantenimiento de zonas comunes que era potestativo suyo, perdón, obligatorio suyo hacerlo, cuando por sus actos, por extralimitarse o por no cumplir sus funciones le causa algún perjuicio a un copropietario, debe responder. Se presumirá la culpa leve en el caso de extralimitación de sus funciones. Por ejemplo, toma decisiones que van más allá de lo que le autoriza el reglamento. Por ejemplo, lo que le dijimos, el señor que le pusieron el cartelito de persona no grata. Y el administrador se está extralimitando sus funciones y debe responder por los perjuicios que le causa a esa persona. Siguiente, por favor. El administrador tiene muchísimas funciones, muchísimas, aquí las vamos a resumir. Es el que debe convocar a las asambleas, es el que debe llevar todos los libros de actas. O sea, si yo quiero un acta de una asamblea, el que me la tiene que entregar es el administrador, porque es el que debe llevar juiciosamente esos libros. Ahora bien, si estoy de pelea con el administrador o el señor o señora es muy arbitrario y no me quiere entregar el acta, yo puedo solicitarlo a la alcaldía porque allá debe estar inscrita. Es el que debe poner, o sea, por eso debe llevar los libros y ponerlos en conocimiento de los copropietarios. Siguiente, por favor. También es el que debe llevar las cuentas anuales y debe presentar el informe contable a la asamblea. Obviamente puede tener colaboración, apoyo de un contador o de otras personas, pero es él el responsable de llevar esas cuentas. Siguiente.
debe administrar todos los bienes, debe cuidar y vigilar la conservación. O sea, hace poco recibimos una consulta de una señora que nos manifestaba que su apartamento le estaba inundando por unas fisuras en la plancha. Él le dijo al administrador y ella dijo, ay no, esto no se puede arreglar porque la asamblea no autorizó. Mentira, eso está dentro de las funciones del administrador. La asamblea tiene que autorizar y si es necesaria expensas extraordinarias para esa reparación, pero hacerlas y contratarlas es obligación del administrador. Es el que debe recaudar las expensas y las cuotas de administración. Eso es labor del administrador. Puede auxiliarse de empresas de cobro, puede contratar abogados externos, pero ese recaudo es obligación del administrador, así como de las multas. Todas las reformas que se hagan al reglamento de propiedad horizontal deben elevarse a escritura, y es el administrador el responsable de hacer todos los trámites legales. Siguiente, por favor. También debe representar judicial o extrajudicialmente en cualquier litigio a la persona jurídica, como demandante o como demandado. Deben notificar las sanciones, y cuando una persona por un incumplimiento al reglamento de propiedad horizontal se le hace un proceso sancionatorio donde obviamente tiene todo el derecho a la defensa y se le impone una sanción, es el administrador el que debe notificar, no mandarle razones con los vecinos, es el que debe notificar y por supuesto es el que debe expedir el paz-y-salvo de administración, no es el abogado externo, no la expresa de cobranzas, es el administrador quien debe expedir ese paz-y-salvo. Siguiente. Bueno, ya vamos llegando al final de la capacitación. Yo sé que está un tanto larga, pero es que es un tema que tiene muchísimos componentes. Cuando se presentan conflictos en el seno de la propiedad horizontal, ya sea entre la administración y un copropietario o entre los mismos copropietarios, la norma que prevé que él debe tener un comité de convivencia. Este comité está conformado por 3 personas y los elige la asamblea. Es un comité imparcial, que debe estudiar el caso y proponer soluciones que beneficien la convivencia pacífica. Siguiente, por favor. Si definitivamente el comité de convivencia no nos sirvió de mucho, podemos acudir a los mecanismos alternativos a la solución de conflictos, a la conciliación, a la mediación, a la amigable composición. Eso es lo que nos manda la ley, que antes de acudir a cualquier otro mecanismo agotemos la conciliación interna con el comité de convivencia o la conciliación extrajudicial en cualquier centro de conciliación. Y definitivamente con eso tampoco, y se sigue observando mi derecho, yo puedo acudir a un procedimiento colisivo. Si mi conflicto con la propiedad horizontal o con el vecino son daños que le están causando a mi propiedad, hay humedades, hay goteras, por ejemplo, están haciendo una reparación y eso está generando, me está dañando algún bien, yo puedo acudir al procedimiento colisivo por comportamientos contrarios a la posesión o la tenencia. O si el conflicto es por ruidos, porque me están acosando, porque me siento incómoda, porque perturban mi paz y mi tranquilidad, puedo acudir al procedimiento policivo de comportamientos contrarios a la convivencia, obviamente determinando el tiempo de la caducidad. Si definitivamente no hay ninguna solución por estos medios, yo puedo acudir a un proceso judicial. Está contemplado en el artículo 390 del Código General del Proceso, y es un proceso verbal de mínima cuantía, donde se resuelven las controversias sobre propiedad horizontal, los artículos 18 y 58. ¿Qué dice el artículo 18? Por incumplimiento del reglamento de propiedad horizontal. Si el incumplimiento a este reglamento por parte de mis vecinos o de la administración en nombre del conjunto me está perturbando un derecho y me está causando un daño, yo puedo acudir a este procedimiento. Obviamente, agotando el requisito de procedibilidad de la conciliación, puedo acudir a este proceso. Siguiente, por favor. Para terminar, debemos recordar que estamos en medio de pandemia. Así no parezca, así todo el mundo está en la calle, hayan autorizado la apertura de todos los servicios, seguimos en condición de emergencia. En virtud de esa emergencia, el Ministerio de Salud profirió la resolución 820, que es el protocolo de seguridad para el sector inmobiliario. Concretamente, respecto a la propiedad horizontal, determinó que debe tomarse medidas en el espacio de trabajo,
pues, suministrar el traje de bioseguridad, la careta, el tapabocas y todos los instrumentos de desinfección, los debe hacer la propiedad horizontal. No es obligación del personal de aseo de seguridad portarlo, es obligación de la propiedad horizontal. Se debe tratar de maximizar las líneas de comunicación por otros medios, por un teléfono, por un chat, algo así, pero tratar que el administrador no tenga que salir todos los días al conjunto. Se debe generar un plan de aseo, controla los domicilios. Eso generalmente ya lo están haciendo en todos los conjuntos. Los domicilios se reciben en portería. Quedan suspendidos hasta nueva orden spa, piscina, salud social. O sea, no podemos ir mejor dicho, allá a ponerle una queja al administrador que porque no nos abre la piscina, porque es una orden superior. Está en la ley y está en esta resolución, se suspende este uso. Y respecto a reparaciones, tanto a nivel macro como a nivel privado, solo las reparaciones esenciales, aquellas que comprometan la estabilidad y el uso del inmueble. No se van a hacer decoraciones ni remodelaciones. Y respecto a las mudanzas, también se hace previa autorización de la propiedad horizontal con lo que dice la ley, solo una mudanza a la semana por edificio y solo se permiten 2 personas de logística y el propietario. Creo que ya ha sido justo. Terminamos con esta capacitación. Por favor, quienes tengan alguna pregunta, con muchísimo gusto estoy dispuesta a respondérsela. Bueno, doctora, muchas gracias por su capacitación. Digamos que ha abordado el tema bastante resumido y pues muy importante, digamos, que podamos aprender acerca de estos temas que pues realmente es de la vida diaria y es muy importante porque no solamente, a pesar de que hace parte de nuestra vida diaria, también está en juego nuestro patrimonio. Claramente comprar una vivienda pues muchas veces es parte de los ahorros de toda la vida de una persona, entonces es muy importante que podamos ayudar a las personas con sus preguntas. Bueno, nos escribe por Facebook Nelson Enrique Rincón. ¿El tema del uso del fondo de imprevistos es hasta el 30 de junio o de julio? De junio, hasta el 30 de junio es cuando puede disponer el administrador con la autorización del Consejo de Administración y debe rendir cuentas. O sea, no es que simplemente tome este fondo y nos olvidamos. Después de eso, debe citar una asamblea y debe rendir cuentas sobre qué con el fondo de imprevistos hasta el 30 de junio de este mes. Hablaba usted que el tema de las alcaldías menores, en el caso de Bogotá, y digamos que municipales en el resto del país, podría referirse de que simplemente hacen una inscripción, pero ¿cuál es entonces la entidad que hace el control? No, el régimen de propiedad horizontal implica que ya llegamos como una mayoría de edad en el tema de convivencia y que todos los temas se resuelven es en el interior de la asamblea. Ya creo que dijimos, si se generan daños, perturbación a algún derecho, se puede acudir a mecanismos judiciales. Ha habido muchos proyectos de ley. O sea, 1, 2, 3, todos los partidos políticos han presentado proyectos de ley buscando que se cree una entidad que regule y vigile la propiedad horizontal, como una especie de superintendencia, algo así, pero hasta ahora no ha sido posible. O sea, no hay una entidad que regule y supervise ese ejercicio. Nos preguntan, ¿se puede? Claro, sí, señora. Señora Marta, siga, por favor. Mira, ahorita con el problema de la pandemia, digamos, ¿hasta cuándo hay plazo, digamos, en la parte administrativa de pagar los derechos de administración? Ahorita, digamos, porque hay personas que se cuelgan 2, 3 meses, ahí cómo hacen, digamos, para uno ponerse si hay un tiempo determinado. Pues eso lo reguló el decreto 579 del 15 de abril, que fue también el que nos reguló el tema de los arrendamientos. Respecto a las cuotas de administración, también hace la misma invitación, tratar de llegar a acuerdos. Hasta el 30 de junio quedan suspendidos los intereses. A partir de esa fecha ya se pueden iniciar los procesos judiciales que tiendan pues como al cobro jurídico de esas cuotas de administración. O sea, lo que se trata de llegar es arreglos para que obviamente hay personas que por su capacidad económica no cuentan con los recursos para pagar inmediatamente. Pero pues todas las normas relacionadas con la pandemia tienen ese límite hasta el 30 de junio, entonces pues sí sería bueno tratar de llegar a algún tipo de arreglo y evitar el cobro jurídico.
Ah, bueno, muchas gracias, doctora. Muy interesante, la verdad, la charla muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Gracias a Marta. usted, señora Marta. Bueno, nos preguntan, ¿se puede incluir como un tema de varios en el orden del día de una asamblea extraordinaria? No, no, eso tiene que, precisamente esa convocatoria es por alguna circunstancia extraordinaria que nos llevó a esa convocatoria. Entonces, preferiblemente que desde que, o sea, es un tema, es un conflicto que ya está y que necesita resolverse de forma inmediata, no nos podemos esperar hasta la asamblea ordinaria. Entonces, sí, debe estar establecido en el orden del día. O sea, como varios, mejor dicho, se nos vuelven Debemos ser unos. específicos. Sí, tienen que ser temas y conflictos específicos. Perfecto. Nos hace una pregunta. Tengo en mi casa un daño en la tubería y la administración no me permite arreglarlo por el tema del COVID. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que es bueno que eleve la petición a la alcaldía, perdón, a la administración y lo sustente en la resolución 890 del Ministerio de Salud. Ahí me están permitiendo hacer esas reparaciones esenciales. Si efectivamente me siguen prohibiendo y los mecanismos internos dentro de la propiedad horizontal no me brindan ninguna autorización, sí sería muy bueno que acudiera a la querella policiva. Obviamente, siempre y cuando no hayan pasado más de 4 meses desde que comenzó el daño, porque ahí, de cierta manera, está generando un comportamiento contrario a la posesión y a la tenencia, pero lo deben autorizar y el decreto está ahí. Si me autorizan esas reparaciones esenciales, porque eso no es decorativo, eso es esencial para yo poder disfrutar de mi inmueble. Claramente, si observamos la capacitación y pues en este momento de pandemia donde todos estamos en nuestras casas, muchos de nosotros vivimos en propiedad horizontal, seguramente se nos presentan conflictos, primero de pronto porque no hemos podido de pronto reunirnos, porque nos han tomado las decisiones, porque no hemos podido definir lo del administrador. Realmente son bastantes solicitudes que requieren y bastantes procesos. Es muy importante que usted pueda consultar a Derecho y Propiedad, muy importante que usted pueda poner en conocimiento esos casos. Está esta oportunidad que le ofrece la empresa, es una gran feria de servicios jurídicos que será el 26 y 27 de junio. Simplemente es que usted ingrese a www.derechoypropiedad.com, se inscriba en el banner que aparece en la página, nos consulte su caso, le asignaremos una cita para que usted pueda el 26 o 27 consultarnos y solucionar su caso. Claramente Derecho y Propiedad está para servirle. Doctora, hablando de ese tema, no sé, hay una pregunta, mire, hay una controversia en el Consejo de Administración por la elección del administrador. Como no se han podido reunir, a ella se le venció el contrato de prestación de servicios. Como no han podido pues reunirse, no se ha podido definir si sí o no, y se le venció el contrato ahorita el 15. ¿Quién queda como administrador o qué pueden hacer ellos? No, esa decisión es de la asamblea. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es citar a una asamblea extraordinaria para que se pueda resolver ese asunto, porque es que es del representante legal y ella simplemente no puede eximirse de esa responsabilidad porque se venció el contrato, porque su nombramiento no está mediado por un contrato, está mediado por un acta de una asamblea que ha sido registrada debidamente. El contrato se le vence ¿en qué sentido? En que ya no tenemos bien reguladas las obligaciones de la propiedad horizontal respecto a ella, cómo la va a remunerar, pero sus obligaciones de representación legal siguen existiendo. Entonces es mejor definitivamente que citen a la asamblea, porque estamos hablando de una representante legal que por vencerse digamos que su vinculación económica no pueda estar cumpliendo sus funciones. Entonces yo creo que sí, lo mejor es citar a una asamblea extraordinaria, ya sea para renovarle, para ratificarlo o para elegir un nuevo administrador, porque pues no nos podemos quedar sin representante legal en la práctica. Diríamos claramente que pues el contrato de prestación de servicios es accesorio al nombramiento que se le ha hecho en un acta de una asamblea general, siendo esta el máximo órgano de dirección. Exactamente, sí señor. Perfecto. Doc, la última pregunta. El quórum es el 50%, es más del 50%, el 50% más, pero para decidir, ¿es el 50 del 50 o el 100 del 50? Eso es lo que hablábamos de la controversia. Al momento en que se lleva ese acuerdo decisorio, vamos a buscar la nota en la ley, si me espera un segundo, o alguien me puede colaborar, vamos a leer textualmente lo que dice la ley 675. Nos vamos a dar cuenta
que nos deja ese vacío interpretativo. Ya vamos a buscar la norma, un segundo como para dar Claro, más mientras usted claridad. busca la norma, entonces claramente esta es la última pregunta de la plataforma Facebook. Ya damos paso a las consultas que nos presentan aquí en Meet. Realmente, como les digo, si ustedes de pronto tienen algún caso, no solamente en este tema de propiedad horizontal, esta semana hemos dictado capacitaciones muy importantes y a lo largo de estas jornadas de capacitación hemos aprendido de distintos temas y hemos observado la calidad de nuestros docentes, la calidad de nuestros abogados. Es importante que pues usted tenga en nosotros un respaldo que le podamos ayudar en cualquier situación del derecho y claramente que usted pueda contar con derecho y propiedad. Somos una empresa bastante sólida, como usted lo puede observar. Para nosotros es muy importante poder servirle a usted. Doctora, ya tenemos entonces la norma. Sí, dice así: con excepción de los casos en que la ley o el reglamento de propiedad horizontal eximan un quórum o mayoría superior, habíamos dicho que 70% para disolver la propiedad horizontal, la Asamblea General sesionará con un número plural de copropietarios de unidades privadas que representen por lo menos más de la mitad de los coeficientes de propiedad. O sea, ahí está muy claro. Ese es el deliberatorio, para empezar la asamblea. ¿Qué más dice la norma? Y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad. Ahí la norma está repitiendo exactamente, representados en la respectiva sesión. Pues ahí es donde queda como muy a la interpretación, porque dice mitad más uno de los coeficientes de copropiedad representados en la respectiva sesión. Entonces es donde se pegan, ¿no? Es que los que estamos representados en las sesiones los que vinimos. Entonces ese 50 más 1 deben tomarlos de los que vinimos, no del total, de los que vinimos. Hay algunas personas que dicen que en virtud a la notificación que se hace previo a la asamblea, representados debemos estar todos. Entonces, esa discusión no es pacífica, y ya depende del interés de cada persona si se llega a esa situación donde se decide con la mitad de los que están, no con la mitad de todos, no con la mitad de los que están, que impugne esa decisión y el juez determine si fue válida o no. Pero generalmente se está haciendo así, con la mitad de los que, o sea, cogemos el quórum inicial y a ese quórum inicial le tomamos la mitad más uno. Si está la mitad más uno, se decide. Bueno, nos habla la señora Sor Nancy Rodríguez. Quisiéramos invitarla a participar, señora Sor Nancy. Buenos días. Perfecto, entonces voy a leer la pregunta. Dice, doctora, ¿qué de cierto es que si yo tengo un parqueadero y no tengo carro, arriendo dicho parqueadero? ¿Es verdad que tengo que rendirle cuentas a la administración para arrendar mi parqueadero? Pues pues sería muy bueno que la señora estuviera, porque hay que hacer varias aclaraciones. Primero, el parqueadero es un bien privado, es un bien de uso exclusivo, o hay parqueaderos que son comunitarios y nos los asignan por turnos. O sea, cada una de esas indicaciones tendría una consecuencia diferente. También habría que consultar el reglamento de propiedad horizontal. O sea, no es que a mí me limiten mi ejercicio del derecho del dominio. Si el parqueadero es mío, es un bien privado, yo puedo disponer de él y lo puedo arrendar, así como puedo arrendar el apartamento. Si es un bien, si es en uso exclusivo, hay que mirar qué determina el reglamento de propiedad horizontal, pero por regla general se puede permitir. Ya si es de los asignados por sorteo, pues es que el beneficiario fui yo, me están asignando un derecho de uso de un bien que es común. Yo simplemente no puedo ceder ese derecho, en este caso no puedo, pero siempre hay que consultar el reglamento de propiedad horizontal, porque también puede establecer que no es que me prohíban arrendar, sino que me debo dar información cuál es el vehículo por cuestiones de seguridad, quién es el que va a ingresar. Que muchas personas eso lo toman como una prohibición, simplemente es una solicitud de información. Pero sí sería muy bueno que la señora nos hubiera aclarado cuál es la modalidad pues, de propiedad de parqueadero. Digamos que existe un trámite en cada una de las copropiedades que pues claramente hay que respetarlo por la seguridad de todos los residentes. Exactamente. Bueno, invitamos a la señora Ingrid Molina a que participe con nosotros. Señora Ingrid. Bueno, dice, ¿qué pasa cuando se tiene un administrador que Buenos días. Oye, ya. Perfecto. Tranquila. Dale, señora Ingrid.
Adelante. No, Hola, pues sí señora quería Edith, buenos días. saber qué pasa cuando de pronto se elige un consejo por la asamblea, pero resulta que el consejo empieza como de pronto como a ver inconsistencias o a poner trabas de pronto en lo que hace el administrador. Y pues deciden cómo elegir un nuevo administrador ellos. O sea, quiero saber si eso lo pueden hacer como consejo de administración. Señora Ingrid, ¿cómo está? Le cuento que ese conflicto que usted presenta es muy común. Esa es la típica lucha de poderes entre el administrador y el consejo de administración cuando no están de acuerdo con las decisiones. En ese caso, el consejo de administración no puede elegir administrador, ni lo puede elegir ni lo puede remover. Eso es facultad de la asamblea. O sea, cualquier actuación que ellos tomen al respecto es ilegal. Y quien sigue teniendo la representación legal es la persona ejercida por la asamblea. Lo que ellos pueden hacer es citar una asamblea extraordinaria para cambio de administrador si la gente así lo decide. Porque es verdad, o sea, si la totalidad de la asamblea o la mayoría de la asamblea está más de acuerdo con las actuaciones de la administradora que con las del consejo de administración, puede ser ellos los que sean removidos. Dentro de esa misma asamblea extraordinaria se citan esos dos temas, remoción del administrador y remoción, cambio de los miembros del consejo de administración. Pero nunca, de ninguna manera, ni siquiera en este tiempo de emergencia, el consejo de administración puede nombrar administrador. Eso es únicamente para la asamblea. Hay algunos digamos que en los reglamentos de propiedad horizontal se puede incluir o darle las atribuciones al consejo de administración para que pueda elegir al administrador. De hecho, pues dentro del artículo de la naturaleza, digamos que le da potestad al consejo de nombrar este administrador. Sin embargo, el consejo, como usted bien lo dice, no está por encima de la Asamblea General de Propietarios como máximo órgano. Por ende, si el consejo quiere cambiar al administrador y está dentro de sus funciones, pues lo podría hacer, pero claramente podría también alguno de los copropietarios en una quinta parte solicitar una asamblea para que pueda claramente digamos que ratificar al administrador que está y cambiar los miembros de administración, o simplemente, pues si es decisión de la asamblea, removerlo. Para que de pronto tengamos esa precisión de qué se puede hacer. Sí. ¿Perdón? ¿Y el administrador podría renunciar? El administrador podría Claramente, renunciar, pues, doctora. en cualquier momento. El administrador podría renunciar, pero pues, o sea, ahí tendríamos que volver a revisar el reglamento de propiedad horizontal, como decía el doctor Kevin. Puede ser que el consejo de administración tenga esa potestad, entonces pueda presentar esa renuncia. Obviamente ninguna persona la pueden obligar a estar más allá, en un lugar donde no quiere estar. Entonces habría que mirar muy bien cómo determina el reglamento de propiedad horizontal la aceptación de esa renuncia. O sea, todo hay que remitirlo al reglamento de propiedad horizontal. Igualmente, como le decía la doctora Elizabeth Quiseno, el administrador es el representante legal. Al ser el representante legal, él está inscrito ante, en este caso, Bogotá, Secretaría del Hábitat o las alcaldías municipales, donde pues en él ejerce la representación legal de la copropiedad o de la persona jurídica, y pues eso hace claramente que la renuncia, digamos que no sea tan fácil como decir renuncio y me desentiendo de todo lo demás, porque en cabeza de él pues seguirían ejerciéndose esas funciones y las responsabilidades que tendría como administrador. Hasta que no se tenga un administrador que lo reemplace, pues claramente él tendría que por lo menos estar siendo diligente con el cumplimiento de las funciones como administrador. Claro, ¿no? Y él tiene que fijar esas pautas para la desvinculación, no es simplemente yo renuncié, mañana no volví, porque efectivamente tiene algunas responsabilidades, tiene que entregar los libros, todo ese manejo contable tiene que entregarlo muy bien. Entonces, sí, efectivamente no es simplemente yo hice la pataleta y renuncié, sino que tiene que hacerse debidamente la entrega de ese cargo. Correcto. Bueno, tenemos al señor Freddy Huertas. Señor Freddy, cuénteme. Debe estar de pronto prendiendo el micrófono. Sí.
Bueno, nuevamente, como les digo, invitarlos a la Gran Feria de Servicios Jurídicos. Importante, como les digo, si tienen cualquier consulta, bien sea en este de propiedad horizontal, bien sea de pronto en un tema jurídico diferente al que hemos tratado o del que hemos tratado en el día de hoy, por favor no olviden comunicarse con nosotros, no olviden entrar a la página www.derechopropiedad.com, inscribirse. Y claramente el 26 o 27 de junio un abogado de nosotros se comunicará con usted para que pueda atenderle su caso. Bueno, no veo al señor Freddy, se nos han acabado claramente las preguntas, ha habido una participación muy importante en este tema que realmente todos los días tenemos que vivirlo, más que todo digamos que los que podemos estar viviendo en propiedad horizontal. Importante claramente que ustedes puedan consultar a un abogado como nosotros, están nuestros números de contacto. No olviden el día de mañana la capacitación en Justicia Especial para la Paz. Importante que conozcamos también en este caso. Hemos sabido, por ejemplo, el día de ayer estaba la noticia de que Estados Unidos estaba dando recompensa por los excombatientes o por los nuevos combatientes. Entonces, es importante conocer ese tema, cómo se va a manejar. Para eso los invitamos el día de mañana. Agradecerles a todos los que se conectaron a través de la plataforma Meet, a través de nuestro Facebook Live Derecho y Propiedad. No olviden el día de mañana, 10 de la mañana, Justicia Especial para la Paz. Muchísimas gracias para todos. Cuídense mucho, que estén muy bien.